Hola, buenos días. Soy Yuleidi Guadalupe Cabrera Cedeño de la carrera de Psicología en línea. Son exactamente las 6:30 de la mañana del 6/12 del 2025. Ahora vamos a hablar sobre el compendio número 3, que es los temas que se van a abordar son el conductismo y el cognitivismo. Ya. Este es el tercer compendio. Ahora vamos a hacer una pequeña introducción sobre esto. En este primer compendio se presentan dos de los enfoques más influyentes de la historia de la psicología, el conductismo y el cognitivismo. Ambos comparten una preocupación científica por comprender cómo aprende el ser humano, pero difieren en la forma de definir y estudiar la conducta. Mientras el conductismo se pone el foco en lo observable, el cognitivismo incorpora los procesos internos del pensamiento. Esta unidad permite entender cómo la psicología pasó de ser una ciencia centrada solo en la conducta a una disciplina que integra la memoria, la percepción, el razonamiento y la motivación. Vamos a hablar sobre el conductismo clásico. El conductismo clásico surge a inicios del siglo XX y marca un cambio radical en la psicología. Su fundador fue John Watson. Planteó en que la psicología debía estudiar únicamente aquello que puede ser observable y medirse objetivamente. La conducta, según Watson, los pensamientos, los sentimientos o la ciencia podían ser estudiados de manera científica, por lo que debían dejarse de lado. El conductismo clásico se basa en los experimentos de Pavlov, quien demostró que los animales podían aprender y asociar estímulos a través del condicionamiento. Un ejemplo es un perro que escucha una campana al mismo tiempo que recibe el alimento. Con el tiempo salivará solo porque oír la campana. De esa manera, Watson afirmó que todas las conductas humanas pueden explicarse como asociaciones entre un estímulo y una respuesta. Los aportes los aportes principales de esto fue: uno, que introdujo métodos experimentales rigurosos; dos, explicó cómo se forman hábitos y fobias; y tres, dirigió a técnicas conductuales la intervención. Las limitaciones es que el enfoque era demasiado restrictivo y reduciría al ser humano a un organismo reactivo, sin emociones, pensamientos ni libertad. Podía explicar fenómenos como el lenguaje, la creatividad o la toma de decisiones complejas. El segundo es el condicionamiento operante, que Skinner amplía el conductismo y pone que la conducta no solo es una reacción a estímulos, sino también una acción que generalmente voluntariamente. Lo importante no es el estímulo inicial, sino las consecuencias que produce la conducta, sino la acción que tiene efectos positivos. Es aprobable que la repitamos. Si produce efectos negativos, tendremos que evitar. Los conceptos clave son los refuerzos y los castigos. El refuerzo positivo añade algo
agradable para aumentar la conducta. El refuerzo negativo quita algo desagradable para aumentar la conducta. El castigo produce un efecto negativo para disminuir la conducta. La extinción, la conducta desaparece cuando deja de recibir esfuerzo. Este modelo explica que gran parte de nuestra vida diaria, porque estudiamos cómo adquirimos hábitos, porque evitamos ciertas acciones y cómo se forman las adicciones o la disciplina escolar. Las aplicaciones fueron las técnicas de modificación de conducta, el entrenamiento de habilidades, la educación básica en refuerzo. También obtuvo algunas críticas que fueron, que aunque poderoso el modelo que queda corto para explicar el pensamiento, la motivación personal de los procesos internos que guían nuestras decisiones. Este, también está el aprendizaje vicario de Bandura. Albert Bandura rompe con la idea de que todo aprendizaje requiere experiencia directa. Propone que las personas también aprenden observando a los demás. Y es muy cierto. También es decir que por modelaje o aprendizaje vicario, el proceso incluye atender a la conducta del modelo, recordar lo observado, reducir la conducta, sentirse motivado a repetirla. Este enfoque explica fenómenos como la imitación en la infancia, los afectos de los medios de comunicación, la agresividad aprendida a la construcción de normas sociales. El cognitivismo, este, ahora vamos a hablar sobre el cognitivismo. ¿Ya? Este surge como respuesta a las limitaciones del conductismo. A partir de los años 50, los psicólogos comienzan a in- interesarse nuevamente por los procesos internos. El cognitivismo planea que el ser humano es un procesador activo de información que interpreta, analizar, organizar lo que percibe. Unas ideas fundamentales fueron que el aprendizaje implica comprender, organizar y almacenar información de la mente. La mente funciona como un sistema estructurado. También los procesos cognitivos, la memoria, percepción, atención, el lenguaje, determinan la conducta. Autores como Piaget, Brunner y Neisser desarrollaron modelos que explicaron cómo pensamos, resolvemos los problemas y construimos el significado. La importancia actual del cognitivismo se integró con la neurociencia y dio origen a las teorías contemporáneas del aprendizaje significativo, estrategias cognitivas, educativas y comprensión del razonamiento humano. Para concluir este tercer compendio, hablamos sobre que el primer compendio muestra cómo la psicología avanzó desde un enfoque centrado únicamente en lo observable hacia la comprensión y ampliada de los procesos mentales. El conductismo aportó rigor científico, métodos experimentales y herramientas para modificar la conducta, mientras que el cognitivismo, perdón, devolvió al estudio de la mente del lugar central. En conjunto permiten entender cómo aprendemos, cómo pensamos y cómo se formulan nuestras acciones diarias. Esta evolución
representa un paso crucial para interpretar la conducta humana desde la ciencia moderna. Ahora vamos a hablar sobre el compendio 4, que tiene como título El psicoanálisis y la psicología humanista. Eh, el segundo, este cuarto compendio reúne dos grandes tradiciones de las psicologías que buscan comprender lo más profundo del ser humano, como es el psicoanálisis, con su mirada sobre la inconsciente, la sexualidad y los conflictos internos, y la psicología humanista, que resalta la libertad, el sentido y el crecimiento personal, mientras que el psicoanálisis explora el conflicto y lo remitido del humanismo, que se centra en la autenticidad y la experiencia y las posibilidades de realización. Vamos a hablar sobre el psicoanálisis, que nos habla sobre el inconsciente y la estructura psíquica. Para Freud, la mente humana está organizada en tres instancias, como es ello, yo, superyo. Vamos a hablar sobre el ello, que son impulsos instintivos, deseo y pulsación. El yo es mediante racional entre los deseos, la moral y la realidad. Y el superyo es un conjunto de normas morales este, interesadas. Muchos de nuestros comportamientos provienen de conflictos entre estas pares. Cuando los deseos no pueden expresarse, las personas remiten emociones y luego regresan en forma de síntomas, sueño, ansiedad o conducta respectiva. La sexualidad humana, Freud propone que la sexualidad no inicia en la pubertad, sino desde la infancia. Describe varias fases psicosexuales como oral, anal, física, latencia y gental. Cada etapa implica aprendizajes efectivos que incluirán en la vida adulta. El complejo Edipo es uno de los conceptos más conocidos. El niño siente deseo hacia uno de los padres y rivalidad hacia el otro. Al resolverse este conflicto, se forma la identidad moral y la vida efectiva futura. Este, los destinos de las pulsaciones. Cuando los deseos generan conflicto, pueden transformarse en la percepción que empuja al inconsciente de lo prohibido, la sublimación que convierte los impulsos en actividades creativas y socialmente aceptadas, y la formación de fantasmas, escenarios imaginarios en donde se cumplen simbólicamente el deseo. Estas ideas permiten comprender el sueño, actos fallidos, síntomas neuróticos y formas complejas del comportamiento. Los aportes contemporáneos, autores como reinterpretan, como Nacio, reinterpretan la obra eh, freudiana, y explican cómo conceptos como la transferencia, identificación del deseo siguen siendo claves para la práctica clínica actual. El psicoanálisis ya no es solo una teoría inconsciente, sino también una forma de pensar el sufrimiento de los vínculos. Ahora vamos a hablar sobre la psicología humanista, de los contextos y fundamentos. La psicología humanista nace a mediados del siglo XX también como respuesta del pesimismo del psicoanálisis y se
y al reduccismo del conductismo inspira en filosofías como el este, existencialismo, que propone que el ser humano es libre, responsable y capaz de construir los sentidos, el impulso del sufrimiento. Sus ideas centrales son: uno, la persona tiende naturalmente al crecimiento. 2, la experiencia subjetiva es esencial. 3, la autenticidad del encuentro humano son claves para la salud mental. El enfoque centrado en las personas, Carl Rogers plantea que el ser humano tiende a la autorrealización, que si se encuentra en un ambiente adecuado, la terapia debe basarse en las tres actitudes fundamentales. Uno, la empatía profunda. Dos, la aceptación positiva incondicional. Tres, la autenticidad en la terapeuta. Este enfoque revolucionó no solo en la psicoterapia, sino que en la educación y trabajo social y la comunicación interpersonal. Stack sostiene que el individuo debe vivir el presente, tomando conciencia en lo que siente, piensa y hace. Este se enfoca en que el aquí y el ahora, en la responsabilidad personal, en la integración del cuerpo, emoción y pensamiento, la resolución de asuntos inconclusos. Esta terapia busca que la persona logre una vida más auténtica y plena. Logoterapia de Viktor Frank, este sobreviviente de los campos de concentración, afirma que la voluntad del sentido es la motivación más profunda del ser humano, según la logoterapia. La vida tiene sentido en toda circunstancia. El ser humano siempre puede elegir su actitud. La libertad inferior es convencible. Este enfoque ha tenido un enorme impacto: psicoterapia, salud, educación y pastoral. La programación neurolingüística estudia la reacción del lenguaje, pensamiento, la conducta. La conducta permite mejorar la comunicación para transformar hábitos y fortalecer la motivación. Se usa en la psicología, la pedagogía, en negocios y crecimiento personal. Foucault y experiencia corporal introduce la idea de la sensación sentida, una forma de conocimiento corporal que, este, que guía procesos de cambio profundo. Este método facilita la conciencia emocional, la toma de decisiones y la resolución de conflictos internos. Para concluir este cuarto compendio, muestra que el ser humano, desde dos miradas complementarias, el psicoanálisis ayuda a comprender el inconsciente, la sexualidad, los conflictos internos y el mecanismo que regulan la vida emocional de la psicología humanista. En cambio, recupera la libertad, responsabilidad, el sentido y la autenticidad, proponiendo un enfoque más esperanzador y centrador en la experiencia. Juntos, el enfoque permite entender la complejidad del ser humano, un ser movido por impulsos y aprendizajes, pero también por valores, vínculos, creatividad y búsqueda de sentido. Muchas gracias. Eso es